Bueno, buenos días a todas, todos. Prosiguiendo con las clases de enfermería del adulto y de adulto mayor 1, vamos a arrancar con una unidad nueva, que es cáncer, porque todo esto vamos a relacionarlo con un montón de signos y síntomas y además con dolor. Nos van a llevar, pienso que como mínimo 3 clases. Acá en la primera vamos a definir un poquito lo que es cáncer. En la segunda vamos a ver los signos y síntomas. Y en la tercera vamos a ver algunos tratamientos que puede haber. Y en la cuarta el rol de enfermería en esos tratamientos, por ejemplo en la quimioterapia, en la radioterapia, en el tratamiento del dolor. Bueno, unas cuantas cositas asociadas a esto que nos van a venir bien. Y por ahí ya en la otra veremos un poco de cuidados paliativos. Así que arrancamos. Son poquitas preguntas hoy porque algunas compañeras tienen que rendir el recuperatorio del parcial. Por favor, les pido que no se apuren, que piensen, que busquen en el libro. Los diagnósticos están en el libro. ¿Estamos? Y después algunas cositas más que me han reclamado. Las notas, yo había aclarado que tiene mucho que ver el trabajo que ustedes venían haciendo en cada clase, cada trabajo práctico. Eso tiene mucha influencia después en la nota del parcial. ¿Estamos? Pero bueno, asunto finalizado y a otra cosa creo que todos lo saben bien y han respetado tal cual eran las normas. Arrancamos con esto. Bueno, ¿qué es el cáncer? ¿Cuál es la causa del cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Cuál es la relación entre los genes y el cáncer? ¿Cómo se diagnostica el cáncer? ¿Se puede prevenir el cáncer? Todas estas son preguntas que creo que la gran mayoría nos hemos hecho durante mucha parte de nuestra vida. No solamente nosotros, sino cuando vemos a alguien que está con esta enfermedad, nos hacemos a veces estas preguntas. Bueno, cáncer. Y cáncer es el término utilizado para designar enfermedades en las que las células anormales se dividen sin control. Ya después vamos a entrar en el tema yo quiero hacerles un poquito, porque es interesante también el origen de la palabra cáncer. ¿Por qué se llama así? Tiene un origen de miles de años. ¿Estamos? Entonces, lo vamos a ver un poquito y ya después arrancamos con esta definición que pusimos recién. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Y cáncer es una palabra que proviene del griego, de carquinos, que significa cangrejo. Esta a su vez proviene de carcá, cangrejo en sánscrito, y de su raíz car, que significa duro. Los primeros en denominar a los tumores y otras lesiones ulcerosas como carquinos fueron obviamente los griegos. De este idioma también derivan otras palabras como carcinoma, ya que el sufijo oma, a tener en cuenta este sufijo, hace referencia al tumor y significa tumor duro o maligno. Lo vamos a ver esto del sufijo oma un poquito más adelante en la clase. Los propios Hipócrates y Galeno, dos grandes médicos de la historia clásica, nombraban en sus escritos los tumores como carquinos. Más tarde fue Dioscórides quien comenzó a llamarlos carquinomas. Por supuesto, del griego la palabra pasó al latín y del latín se difundió hasta llegar a nuestros días. Una neoplasia hace referencia a un tejido de nueva formación,
pero se aplica generalmente a los tumores malignos. Tumor en sí se usa para hablar de la tumefacción, hinchazón, bulto o aumento localizado de tamaño en un órgano o tejido. Además del cáncer, encontramos otros términos relacionados o similares. Por ejemplo, una neoplasia hace referencia a un tejido de nueva formación, pero se aplica generalmente a los tumores malignos, como dijimos anteriormente. Tumor en sí se usa para hablar de la tumefacción, hinchazón, bulto o aumento localizado de tamaño en un órgano o tejido. Con el transcurso del tiempo se olvidó el sentido no neoplásico de la palabra tumor. Y en la actualidad el término es el equivalente o sinónimo de neoplasia. Esto nos lleva a distinguir, por ejemplo, tumores benignos y malignos. Y también es el nombre que se da, o sea, cáncer, a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos del derredor. El cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente, las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren y células nuevas las reemplazan. Yo creo que esto lo vimos a principio de año, cuando vimos en las etapas de la adultez, a veces el crecimiento, de la apoptosis, la muerte celular, cómo se va produciendo las distintas teorías que hay del envejecimiento. Bueno, seguimos. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Los cánceres de la sangre, como las leucemias, en general, no forman tumores sólidos. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. Al contrario de los tumores malignos, los tumores benignos no se extienden a los tejidos cercanos y no los invaden. Sin embargo, a veces los tumores benignos pueden ser bastante grandes. Al extirparse, generalmente no vuelven a crecer, mientras que los tumores malignos sí vuelven a crecer algunas veces. Al contrario de la mayoría de los tumores benignos, en otras partes del cuerpo, los tumores benignos de cerebro pueden poner la vida en peligro. Y saben bien que se produce una compresión a nivel cerebral porque el cráneo no deja lugar, entonces pueden producir lesiones irreversibles que nos pueden poner la vida en peligro. Bueno, vamos a ver un poquito la fisiopatología, o sea que definimos que es la fisiopatología, es la parte de la biología que estudia el funcionamiento de un organismo o de un tejido durante el curso de una enfermedad.
Vamos a ver, creo que ya esto también lo vieron en biología, es un poquito un repaso. La célula normal, los patrones de crecimiento proliferativo, características de las células cancerosas, la cinética celular, la carcinogénesis, prevención, cribado y detección, y diagnóstico y estadificación. Si bien nosotros muchas de estas cosas no las vamos a hacer, pero al ser agentes de salud y somos promotores y preventores, debemos hacer promoción con todas estas premisas que hemos nombrado acá. Bueno, la célula en su estado normal, aproximadamente 60.000 billones. Bueno, acá tienen cómo es una célula, su reproducción, alcanzar el número correcto, los nutrientes, tienen el oxígeno, con eso producen energía. Bueno, lo que todo el mundo ha visto de lo que es una célula en su estado normal, cómo se reproduce, cómo muere, que es todo un tránsito que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en lo que llamamos la cinética. Bueno, patrones de crecimiento proliferativo. Hay una pérdida de control sobre el crecimiento no neoplásico y neoplásico. Yo, para por ahí hacer más fácil esta definición, siempre digo que es como que una célula perdió su memoria. Es su ADN, que es la que la hace reproducirse tal cual es, y perdió la memoria y se empieza a reproducir de cualquier forma y alocadamente. Más o menos para que ustedes entiendan esto como es, que es la pérdida del control sobre el crecimiento. ¿Estamos? Los patrones de crecimiento no neoplásico, o sea, una hipertrofia. Y se produce por una carga de trabajo, una estimulación hormonal o una compensación a pérdida. Ustedes vieron que son todos estos patrones de crecimiento no neoplásicos que son físico-culturistas. Fíjense que está el dibujo acá, la foto de alguien que le han crecido los músculos. Hay una hipertrofia muscular. No son los normales que vemos todos los días. Estamos, pero no son neoplásicos, sino que pueden estar por una trabajo, por una estimulación hormonal. Ustedes saben bien que hay mucha gente que para hacer estas cosas, los físicos-culturistas, se inyectan hormonas, o también por una compensación a pérdidas. ¿Estamos? Bueno, patrones de crecimiento no neoplásicos seguimos. Una hiperplasia es un aumento del número de células en un órgano o tejido, y estas células parecen normales al microscopio. No son cancerosas, pero sí se pueden volver cancerosas. ¿Estamos? Acá tenemos una hiperplasia, tenemos lo normal y la hiperplasia. Se puede dar las hiperplasias en los embarazos en la adolescencia y excede a la demanda fisiológica. ¿Estamos? No son iguales que las normales vistas al microscopio. No son cancerosas, pero se pueden volver, sí, cancerosas. Seguimos con los patrones de crecimiento no neoplásico. Acá tenemos una metaplasia, que es una proliferación de células cancerosas que hay. Acá tenemos una foto. Esto es una cervix, cuello del útero.
vemos ese crecimiento que hay alrededor. Seguimos con los patrones de crecimiento no neoplásico. Muy común esto, la displasia, es una anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones en el proceso de maduración de las mismas. Es una lesión celular caracterizada por una modificación irreversible del ADN que causa la alteración de la morfología y o de la función celular. Esto es muy común a veces en las mujeres, en las mamas, algunos como tumorcitos, como globitos que se hacen para que ustedes entiendan al tacto, y suelen ser displasias. A veces con un tratamiento ceden y desaparecen. Bueno, ahora vamos a empezar sí, con los patrones del crecimiento neoplásico. Estamos, fíjense, la anaplasia, lo que pasa en una célula que es distinta, como va dando todo, va girando en este crecimiento hasta que forma la neoplasia y esa neoplasia después empieza a reproducirse alocadamente hasta que produce el cáncer. Y fíjense que desplazó casi todas esas células lilas que había, las ha ido desplazando. Las características de las células cancerosas y el enigma del origen de la célula cancerosa. Entre los múltiples problemas no resueltos que se vinculan con el flagelo del cáncer, uno de los que más han interesado a médicos y a legos es el del origen de la célula cancerosa. El tejido sano es tranquilo. Las innumerables células individuales del organismo viven en íntima armonía entre sí. Cumplen en común las funciones de los respectivos órganos, como son la absorción de alimentos, la excreción, la respiración, la excitación y la gratificación sexual, etc. En una palabra, están subordinadas a las funciones orgánicas, responsables de las funciones vitales del organismo en su totalidad. En cambio, el tejido canceroso se desarrolla a partir de tejidos que previamente parecían sanos, como vimos en el gráfico anterior. Según el punto de vista tradicional, las principales características del cáncer derivan de un único hecho. Una o varias células tranquilas comienzan a intranquilizarse, se dividen con gran rapidez, proliferan en forma vigorosa, constituyen grandes acúmulos y dan origen así al tumor canceroso. A diferencia de las células sanas, las células cancerosas son móviles, penetran en los tejidos vecinos por un proceso de rápida división. Como vimos en el gráfico que nos antecedió, ese gráfico que tenía las células lilas y las moradas, bueno, así. No se detienen ante nada, lo invaden todo. Al penetrar en los tejidos, los destruyen. Por eso su crecimiento se define, con toda razón, como infiltrante y destructivo. Lo más curioso de todo es que la célula cancerosa es una estructura extremadamente débil que se desintegra con toda facilidad. Bueno, acá yo puse un cuadro, la apariencia microscópica, de las células cancerosas, por ejemplo en la normal y en el cáncer, hay grandes cantidades de células de forma irregular dividiéndose, ¿estamos? La normal está sola, la otra son núcleos grandes de forma variable, volumen citoplasmático pequeño en relación a los núcleos. Después tenemos una variación en el tamaño y forma de las células, o sea, no son todas iguales,
o sea, hay una variación en el tamaño y la forma de las células. Hay pérdida de las características de células especializadas normales. Después, arreglo desorganizado de las células. Si ustedes ven todo lo que está en la columna que dice cáncer, fíjense que la otra, en la que hay 6, era todo prolijo, ordenado. Esto es todo como un matete hecho. Y después los límites del tumor, deficientemente definidos, o sea, están de cualquier forma. No hay un límite estricto como vemos en la otra figura anterior. Bueno, características de las células cancerosas. Cinéticas. Cinéticos, saben ustedes que viene de kinetics, que es movimiento. O sea que hay una pérdida del control de la proliferación. Carcinogénesis. Pérdida de la capacidad de diferenciación. Alteración de las propiedades bioquímicas. Inestabilidad cromosómica y capacidad de hacer metástasis. Todas estas cosas tienen que ver con las condiciones cinéticas. La diferenciación, y es un proceso mediante el cual las células se diversifican y adquieren características estructurales y funcionales específicas. En oncología, grado en que las células cancerosas se asemejan a las células normales comparables. Hay tumores bien diferenciados, muy parecidos a la célula de origen normal, encapsulados y de crecimiento lento. Y después hay tumores que son indiferenciados, no se parecen ni funcionan como la célula de origen normal. Son infiltrativos y de crecimiento rápido. A mayor desdiferenciación, anaplasia, la indiferenciación nos tiene con mayor malignidad. O sea que existe una mayor malignidad. Cuanto más diferenciada es esa célula. Bueno, acá tenemos un grafiquito de la cinética celular, o sea, cómo arranca. Ustedes saben que la célula está como en reposo hasta que sufre una excitación y se produce todo el proceso que es el punto de decisión para la duplicación celular. Es cuando arranca, viene la duplicación del ADN, después se produce la división celular, que es la mitosis, que son todas fases, va teniendo fases esa célula, y después viene el almacenamiento. Esto es la cinética celular, que viene a ser de la reproducción. Lo que tienen estas células malignas es la propiedad metastásica, o sea, la continuidad. Fíjense que pueden infiltrarse en una célula linfática, hay una angiogénesis, o sea, los tumores son muy vascularizados generalmente. Entonces acá dice, en esta fotito que estamos viendo acá, dice que es muy vascularizado el tumor mayor y es potencial metastásico. O sea, tiene mucha capacidad de hacer metástasis. Bueno, la biología molecular, el cáncer y enfermedad genética que involucra la evolución clonal de células transformadas. Surge a partir de la acumulación de mutaciones, heredadas, germinales, adquiridas, somáticas, genes con funciones importantes en la regulación del ciclo celular. Esto es importante también conocer, que hay heredadas, que son las germinales, adquiridas, que son las somáticas, y genes con funciones importantes en la regulación del ciclo celular.
La oncogénesis. Para que un tumor se desarrolle es necesario que haya una pérdida en la fidelidad de la copia de ADN en el proceso de división celular. Lo que yo les decía hoy en un término vulgar, perdió la memoria. Hay una pérdida en la fidelidad de la copia de ese ADN. O sea, hay un daño en el microambiente celular. Algo pasó ahí en esa célula. Bueno, vamos a explicar un poquito. La pérdida de fidelidad en la copia del ADN es una falla en los mecanismos de reparación del ADN por falta de corrección o por una corrección errónea. Alteración en la condensación de cromosomas, alineación del uso acromático o de su migración, alteración en los tiempos del ciclo celular, falla en mecanismo de apoptosis. Bueno, ahora sí vemos oncogénesis y cáncer. Son los genes implicados en la regulación del ciclo celular. Acá en este cuadrito vemos que hay factores de crecimiento, receptores de esos factores de crecimiento, hay quien recibe eso. Después hay transductores de señales con actividad de sinasas y tenemos los factores nucleicos. ¿Estamos? Bueno, acá vemos que en los factores de crecimiento, en este gráfico que hay acá, vemos en una arteria, en la parte endotelial vascular, epidérmico, derivado de plaquetas, colonias de granulocitos y monocitos. Fíjense todo lo que se va formando a medida que va creciendo, los factores de ese crecimiento. Receptores, bueno, esto por ahí es un poquito más complicado, que son los anticuerpos monoclonales, que son ERB, B larga, ERB, B2. Bueno, simplemente nombrarlos, fíjense ustedes cómo se va transformando todo. La oncogénesis también, transductores de señales con actividad sinasa. Fíjense cómo también se va transformando. O sea, el gen que está originando todo esto va transformando todo. Los genes supresores y el gen P53. Sensor de lesión, activa genes de reparación y en daños irreparables activa mecanismos de apoptosis que es de muerte. Los genes de apoptosis DAP, o sea, muerte asociada a proteína. Esto, yo perdónenme, no me acuerdo bien si lo vimos con ustedes a principio de año cuando vimos las teorías del envejecimiento. Creo que sí, creo que sí. Como este año es un año atípico, bueno, también por ahí uno le ha dado otro giro a la materia. En otros años hacíamos siempre a principio de año unos trabajos prácticos, cada uno se le daba una teoría del envejecimiento y trabajaba en eso que estaba muy lindo. Algunas alumnas hacían presentaciones en PowerPoint o algunos póster y donde vemos todas estas cosas de eventos celulares. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la nomenclatura de los tumores. Acuérdense al principio, cuando hablamos de OMA, y acá tenemos un poquito que volvemos a eso. La clasificación histogenética, de acuerdo al tejido de origen, tumores benignos, sufijo OMA, tumor, o sea, fibromas, adenomas, excepto melanoma y hepatoma.
Nomenclatura de los tumores, seguimos. Tumores malignos con el sufijo. Sufijo es lo que va al final, ¿no? Oma, tumor. Por ejemplo, un epitelial. Carcinomas. El 80% de los tumores epiteliales son carcinomas. Adenocarcinomas. Epitelio glandular. Un carcinoma, escamomos celulares, es el epitelio escamoso. Acá tienen un dibujito de pulmón de un fumador y el cáncer, cómo se empieza a desarrollar el cáncer. Bueno, seguimos con nomenclatura, tumores malignos, sufijo oma, conectivo, por ejemplo, el sarcoma. Sarc es carne, o sea, en los músculos. Puede ser en el osteo, hueso, un osteosarcoma, en el condro, o sea, un cartílago, un condrosarcoma, un lipoadiposo, o sea, grasa, un rhabdomio, músculo esquelético, o un leiomio que está localizado en un músculo liso. Tumores malignos con el sufijo oma, por ejemplo, tumor embrionario, un blastoma, puede ser un neuroblastoma, retinoblastoma o un nefroblastoma. Fíjense que está relacionado neuro con lo neurológico, retino que es con lo del ojo y nefro que es con la parte renal. Tumores malignos, seguimos con el sufijo mixtos, o sea, teratomas. Células germinales que pueden ser benignos o malignos y surgen de las tres capas germinales, del endodermo, del ectodermo y del mesodermo. Prevención. Bueno, terminamos con lo que era la parte celular. Vamos a empezar un poquito con esto que es prevención, cribado y detección. Principales factores de riesgo modificables, otros factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Principales factores de riesgo modificables. Bueno, yo creo que los dibujos están expresando, no precisamos palabras, el cigarrillo, algunos virus, enfermedades, las comidas, la vida sedentaria, la obesidad, o sea, fíjense ese dibujo, y después el medio ambiente. ¿Estamos? Esa foto que está la gente en el medio ambiente. Estos son los principales factores de riesgo que vimos recién que se pueden modificar. Otros factores de riesgo modificables, por ejemplo, el uso de los plaguicidas, bebidas, las radiaciones, por ejemplo, gente que trabaja, nosotros en salud, gente que trabaja con rayos X u otros aparatos hoy que emiten señales de radiación, el aire contaminado, el medio ambiente, el trabajo en lugares también contaminados, por ejemplo, dentro de una mina, las minas de carbón, y después también los famosos alimentos transgénicos, que bueno, todos estos factores de riesgo también son modificables. Bueno, factores de riesgo que no son modificables. Bueno, el sexo. Nosotros no podemos modificar esto, hay tumores que, por ejemplo, el tumor de mama preferentemente en mujeres y el tumor de próstata preferentemente en varones. La mujer no tiene próstata, ¿no? Bueno, después, la genética, vemos acá un árbol genealógico, la genética. Después la edad, tiene mucho que ver. Y después las razas tienen también mucho que ver en lo que son la genética, por lo tanto, factores de riesgo
que nosotros no los podemos modificar, lamentablemente. Bueno, otro que hay acá, de prevención, cribado y detección, o sea, también es una elección de vida, el cigarrillo, estamos, algunas otras, el cribado, o sea, sacar muestras, y la detección, por ejemplo, en el cáncer de colon, por medio de la colonoscopía, etcétera. Bueno, acá hay algunas recomendaciones para la prevención del cáncer, ¿sí? Algunas que son, bueno, ya con los dibujitos se van dando cuenta qué significa cada una, de los, lo que nosotros promocionamos para prevenir. Esto es de la Fundación de la Prevención para el Cáncer, del Instituto Americano del Cáncer. Son unas de las recomendaciones que nos expresan. Bueno, ¿qué recomendaciones hacer? Acudir regularmente a realizarse una citología, ¿eh? Examinar las mamas, minuciosamente, si es posible, que se realice una mamografía a partir de los 45 años, consultar al médico en caso de aparición de un bulto, llaga o herida, cicatriza y cambio de color de un lunar o verruga, consultar al médico en caso de trastornos persistentes como pérdida de peso injustificada, molestias gástricas y cambios en sus hábitos intestinales, tos, ronquera o dificultad al comer. Yo acá quiero hacer un comentario de que es muy difícil todas estas cosas. Primero, que son estudios costosos. Segundo, que las obras sociales, y si vos decís que es para un control, no te lo van a autorizar. O sea, un control, un chequeo, no te lo autorizan. Y después, muchas veces, los médicos tampoco hacen prevención. Si bien dicen de estas cosas, pero a veces los pacientes somos un poco reticentes a algunas cosas y no decimos nada. En cambio, si el médico dice, y mira, te tenés que hacer tal estudio, te da la orden, listo. Estamos, pero a veces no se hace. O a veces las obras sociales es muy difícil que a vos te autoricen. Me pasa a mí a veces, no me autorizan unos análisis porque hace un mes que me los hice. Y si yo tengo una infección urinaria, y tengo que controlarme, a ver si no sigo con la infección urinaria. Entonces, fíjense cómo es el tema. Es muy difícil. Bueno, acá hay algunas pruebas de detención que, bueno, las conocen todos, la simoidoscopía, o sea, eh, bueno, todos los que sean el tacto rectal para ver la próstata, bueno, el examen de próstata, los marcadores tumorales, bueno, el examen pélvico, o sea, una biopsia de endometrio, un examen clínico de mama, una mamografía. Bueno, acá tenemos todo un montón de pruebas de detección que están a la edad que habría que hacerla. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Y con qué frecuencia? Pero bueno, es un poquito lo que les mencioné anteriormente. Bueno, diagnóstico y estadificación.
a la vez que tenemos la enfermedad, y bueno, que se diagnosticó y hay que estadificarla. A ver en qué estadio está. Generalmente todos los tumores tienen una clasificación, se clasifican por el grado histológico, o sea, por cómo es la histología, después por la fase en la que está. Bueno, o sea, se hace un diagnóstico y una estadificación de ese tumor. El diagnóstico se hace con una historia clínica y un examen físico. El proceso diagnóstico consta de estudios radiológicos, una resonancia magnética nuclear, porcentaje de imágenes de tejidos blandos sin interferencia de huesos, una ecografía, una gammagrafía, una tomografía por emisión de positrones, una endoscopía, estudios de laboratorio y marcadores tumorales. Bueno, acá tenemos otro cuadrito también con los marcadores tumorales, cuáles son PSA, el CA, MCG, o sea, CA125, CA15-3, CA19-9. Bueno, ¿para qué es cada marcador? Si bien son no es a veces que es tanto sí que es positivo, pero es que nos puede estar indicando tal cosa. Y son útiles para diagnosticar o para hacer un cribado. ¿Vamos? Bueno, como dije antes, el diagnóstico nos da una gradación, una citología, una biopsia y resección y análisis. Por ejemplo, la citología que se estudia, se hace una biopsia y después se hace una resección, o sea, una cirugía o algo de ese tumor y se hace un análisis de ese tumor, esas células. Otra vez, la gradación de tumores, X no puede valorarse, uno es bien diferenciado, con células maduras que se asemejan al tejido normal, el 2 es moderadamente diferenciado, células con algún grado de inmadurez. El 3, mal diferenciado, o sea, células inmaduras que se asemejan poco al tejido. Bueno, lo que vimos anteriormente. Y el 4 es indiferenciado, no se asemejan para nada al tejido normal esas células que se encuentran. Y el estadio, bueno, tumor primario, tumor metastásico ganglionar, metástasis, ¿dónde hizo primero el primario? ¿Dónde está? Que a veces uno no se da cuenta, o sea, aparece por una metástasis, hay que buscar después el primario, ¿estamos? Pero bueno, también tenemos acá una plaquita para ver la estadificación. Bueno, y hay un día, el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, justo el día de mi cumpleaños, ¿no? Bueno, yo puedo, juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito el cáncer, nosotros podemos. Esos son uno de los lemas del Día Mundial contra el Cáncer, las cosas que uno, en la promoción con estas cosas. Bueno, vamos a pasar a las actividades. Como les dije, no son muchas. Defina con sus palabras qué es cáncer, o sea, lo que usted interpretó de todo esto. ¿Qué entiende usted por oncogénesis? En la fisiopatología explique la cinética celular y describa los principales factores de riesgo modificables para prevenir el cáncer. Si no lograron entender, porque tampoco uno separa mucho en algunas cosas, por ejemplo en lo que es la cinética celular, hay un montón de videos muy lindos y explicativos en YouTube, cortitos, que los pueden mirar, que explican muy bien cómo es la cinética celular. Para después, bueno, responder a esto.
Bueno, muchas gracias por su atención.